A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Si es que lo he dicho algunas veces, lo voy a repetir, lo sostengo. Si fuese deporte olímpico, el cinismo, Correa no tendría competidor, pues fuese declarado campeón olímpico de cinismo por siempre y hasta siempre. Yo quiero invitarlos para escuchar lo que Correa decía de los paraísos fiscales. Veamos. El presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció a través de un mensaje a la nación que los paraísos fiscales constituyen uno de los peores enemigos de las democracias en la región por significar evasión fiscal, fomento del crimen organizado y también apoyo al terrorismo. Además aseguró que no solo son los obreros, maestros o médicos quienes llevan dinero a paraísos fiscales, sino quienes buscan evadir responsabilidades legales. La lucha contra los paraísos fiscales debe trascender toda ideología. Debemos poner fin a esta economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano, como nos dice el Papa Francisco. Desde el inicio de nuestro gobierno hemos luchado contra estos paraísos fiscales. Por ello impulsamos varias iniciativas legales. Sin embargo, ningún esfuerzo será suficiente si quienes se encuentran al frente de una nación o aspiran a representarla en cualquier dignidad o cargo público, buscan ocultar o sacar del país sus recursos. Por eso, en el último informe a la Nación del 24 de mayo pasado, propuso al país un pacto ético. Que todos rechacemos a los candidatos que tienen sus capitales en paraísos fiscales. Ustedes lo escucharon. Hace pocas horas acaba de aceptar, luego de una investigación que lo descubre, porque a los bandidos hay que descubrirlos. Por eso es que creo que tiene razón por ahí en algún portal, y vi en una cuenta de Twitter alguien que dice: levanta las manos y sale con las manos en alto y entrégate, no tienes salida. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece esta manipulación incluso contra los procesos electorales? Muchos podrán decir, y yo lo sostengo, por supuesto, deben haber capitales de gente que por sus temas empresariales, por herencias incluso, a lo mejor algún día tuvo una cuenta, no en un paraíso fiscal precisamente, en un país extranjero. Pero claro, Correa decía que aún la gente de economías limitadas, si pone un centavo fuera, comete una inmoralidad triple, cuádruple o multiplicada por trillones. Es la inmoralidad de aquellos que se han robado la plata, los fondos públicos, por la vía de las coimas, de los sobornos, de lo que está a puertas de ser sentenciado Correa. ¡Qué cinismo! ¡Qué cinismo! Y claro, en los procesos electorales influía pues con esta forma de inducir a la gente a enfrentar unos contra otros. Yo no saco la cara por nadie que tenga cuenta donde quiera tener. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es que este tipejo cínico hoy pues ha aceptado, y claro, debe estar desesperado porque solo es la punta del ovillo, pues, porque las cuentas y sus giros
de una cuenta en el exterior, de un paraíso fiscal o como se llame, tiene una serie de ramificaciones, pues claro, de dónde llegaba el dinero a la cuenta, a quiénes fue el dinero. Esta es una prueba más que nos demuestra y nos pone sin temor a duda alguna, nos demuestra, que Correa es un gran organizador de una banda criminal. No hay duda, no hay duda. Esos feligreses que hacen una especie de romería a buscarlo cuando se acerca al continente americano, dígase en México, ya no son siquiera solo eso. Se ve claramente que pueden ser cómplices muchos, por supuesto, por lo que vamos a intentar explicarnos. A ver, hay una teoría de un penalista alemán, Klaus Rosing. Este ciudadano alemán es condecorado por su gobierno, tiene estudios en derecho penal, en procedimiento profundos, a decir de juristas. Hacen un análisis y dicen que en el Perú, para juzgar a Fujimori, la teoría de este pensador dio más o menos, o diseñó el escenario como para llegar a eso, para llegar a juzgarlo. Y claro, este hombre señala que Al Capone, sentenciado en los Estados Unidos en 1931, precisamente es el punto de partida de una teoría. Dice, a ver, Al Capone tomó un revólver y disparó contra algún ciudadano. No, pero mandó a otros. Él estaba atrás, pero mandó a otros. Dijo, chao, me eliminan a aquel. Y por supuesto, si le hacían la prueba de la parafina, salía negativo. No había disparado nunca un cartucho. Al Capone. Pero al organizar el proceso y determinar el jefe de la banda, por supuesto, y además, cuando es descubierto que no había pagado los impuestos, y ese era un delito con cárcel, esa fue la llave, digamos, para ingresar a la cárcel de este gran capo. En el Ecuador, en las reformas a la Constitución y al derecho, al Código Penal, al COIP, la teoría Clausum-Rosing como que fue uno de los insumos. Vean ustedes, hemos escuchado a la fiscal general hablar más o menos dentro de estos conceptos como para definir su acusación fiscal y pedir el máximo de la pena más 1/3 contra Correa y su pandilla, pero obviamente iniciando con Correa. Si se les escapó en el análisis y en la definición de estas leyes, quiere decir entonces que esta banda de pícaros, bribones y criminales, tenía por objeto usar esto para sus adversarios, porque no es de explicarse que lo hacían en el riesgo, si lo pensaban como tal, de que el mundo da vueltas y ellos iban a ser objeto de sus propias trampas. No, pues, no, lo hacían para los adversarios. Porque, por ejemplo, yo digo, ¿a quiénes nomás, si habrían tenido herramientas, hubiesen involucrado en el 30S? No, pues hubiesen involucrado a todo el mundo. Aparte de lo que hicieron con varios, que la justicia hoy les ha dado la razón. Y esta gente tiene que, no solo por lavar su dignidad, su buen nombre, su dolor incluso, tiene que perseverar a efecto de conseguir una sentencia contra Correa y repetirle los costos. Este candidato a la insolvencia eterna tiene que ser por todos perseguido. En esta teoría, el que está detrás
que está tras la cortina, el autor intelectual, por supuesto, no pierde la jerarquía de ser el primer objetivo. A propósito de, y no es que me cambie de tema porque lo que trato es en este punto de vista, que por supuesto las personas que tienen la bondad de escuchar sacan sus propias conclusiones y así debe ser, pues así debe ser, porque no creo que a nadie se le puede ocurrir con un comentario invadir la mente y la conciencia de la gente para que cambie criterio. No, ese es un comentario, es como un editorial, pues lee alguien el editorial y dice, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, coincido con una parte, en fin. A propósito de la caída, casi caída libre del precio del petróleo, se advirtió en el año 2015 los coletazos y lo que podría ocurrir si el petróleo cae, pero a los precios que hoy, porque Correa nunca le bajó de, si no me equivoco, 38 o 40 dólares por barril. Este momento nuestro petróleo para negociarse está alrededor de los 20 dólares, una cosa terrible. Creo que desde 1991 no ha habido una caída con esos porcentajes de lo que se habla y se escucha a los analistas y a los expertos petroleros. Expertos fundamentalmente en la comercialización. Se gastaron todo el dinero de la renta petrolera. Se gastaron todos los ahorros que tenía el Estado ecuatoriano precisamente para una contingencia en temporalidades como esta. Porque no solo que el precio del petróleo baja, muchas actividades están en este momento en una especie de shock. El turismo, la construcción también. Sí, pues las inversiones en el agro, la industria, la pequeña industria, las exportaciones. ¿Quién consume nuestro camarón? La China. ¿Estarán los chinos preocupados de importar camarón ecuatoriano? ¿Quién consume nuestro banano? La China, el Japón, en varios países europeos. Están preocupados en este momento de eso. Están preocupados de un problema sanitario que es muy complejo, y complejo por la forma en que se difundió desde el día cero. Porque claro, han habido a través de la historia varios problemas como este, de virus, que han tenido su incidencia, pero hoy somos testigos de una noticia que fue una especie de explosión, ¿no? Una cosa inmensa, y hablamos de 10 países, de 10, de 12, de 14 en un país, pero alarma. Hablamos en otro país de 1.500, alarma. Hablamos en otro país de 6.000 casos, alarma. Más una ubicación a 140.000 personas, alarma, por supuesto. Pero volviendo al tema de lo que significó en el país la organización delictiva. Se tomaron toda la renta petrolera. Echaron mano de los ahorros del excedente petrolero versus los precios versus los cálculos presupuestarios, que así se definía el presupuesto general del Estado cada año. Tantos barriles de petróleo a tal costo, se calculaba. Pero si el precio excedía, es decir, teníamos un ingreso adicional, eso se ponía en una cuenta para épocas de vacas flacas. Pero no hay duda que eso dice la lógica. Pero no solo eso, se llevaron la plata del Banco del Estado, del Banco Central del Ecuador. Los depósitos, ¿de quiénes? Primero, de la gente, pues. Segundo, de los GATS, de los municipios. Y los alcaldes de la época, chitún.
Ni un término. Eso es, tanta responsabilidad tienen los unos como los otros. Se llevaron la plata de las universidades, se llevaron la plata de Petroecuador, la plata del Seguro Social, con sus cómplices. Esto es una cosa demencial. Y para haber hecho todo eso, ¿qué hicieron? A ver, si me equivoco en el nombre, pero ustedes que son supremamente inteligentes, saben a lo que me refiero. Si me equivoco en el nombre de la Ley de Finanzas Públicas y algo más, cuya discusión la lideraba el presidente de la Comisión Económica, este señor Hernández, que hoy está en el banquillo. No voy a decir más. Y si llega a la cárcel, no me importará, ni me preocuparé de él, si llega a ser sentenciado. Entonces, pusieron de rodillas a todo el mundo. Yo digo, si el jefe de la pandilla criminal planificó todo, y sus alzamanos en la asamblea levantaban la mano, más los cómplices disfrazados de opositores que abandonaban las sesiones, yo digo, ellos tienen que ser sancionados no solo por la historia, no, a ver, hay gente que dice, me juzgará la historia. No te juzga la historia, no se va a preocupar de ti, no es así, no es así, eso no existe. Esa es una aspiración legítima de los prohombres, y deben haber muchos, o no sé, pues no. Entonces, para armar toda la nomenclatura jurídica que permita ir abriendo el camino para tomarse los recursos, necesitaban de los asambleístas. ¿Quién hacía la ley? Mera. El anteproyecto, como se llama, el proyecto. ¿Quién escribía el texto de la pretensión correísta? Mera, pues. En los últimos días Alexis Mera ha dicho, este individuo, que él daba opiniones y que de repente no estaba de acuerdo o no le hacían caso, no le paraban bola. ¿Quién le cree, pues? Pero además de ser cierto eso, ¿qué hace un director jurídico dando opiniones jurídicas que no le hacen caso y que lo pueden llevar a la cárcel? No, pues es un pendejo entonces, pues. Se quedó ahí, debió haber renunciado, pues. Debió haber renunciado, pues. Así que eso no existe. Eso no existe. Y bien hace quienes siguen a Roxy. Bien hacen quienes siguen esta teoría. Es decir, claro, si se quedó en el cargo es porque con su presencia se beneficiaba del poder y no le importaba que sus opiniones tengan contradictores de que las dejen en el tacho de la basura. Entonces, vuelvo al tema anterior, no, al mismo tema. A ver, ¿quién hacía el texto? ¿Quién escribía la ley? Mera. ¿La inspiración de quién era? De Correa, pues. A ver, quiero una ley de estas características para no dejarles un centavo. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Correa respecto a los ahorros y los fondos? Él hablaba de los fonditos. ¿Recuerdan ustedes? Se burlaba. Ponía ejemplos estúpidos como por ejemplo este. Si un padre de familia, decía este cachafaz, si un padre de familia tiene su hijo enfermo y no lo cura y prefiere tener la cama debajo del colchón, este es un irresponsable sin una inmoralidad. Qué torpeza y qué estúpida comparación. No hay comparación. No hay comparación respecto a la salud. Dígalo de otra manera si quiere hablar una imbecilidad como estas. No, si el padre de familia tiene dinero y usa zapatos rotos su hijo y él también y guarda la plata en el colchón, eso es otra cosa. Pero no decir que el padre de familia guarda la plata versus la enfermedad del hijo. Eso es solo un idiota, pues. Es decir, el que genera la idea, para ponerlo como ejemplo, ¿no? Para hacer una analogía, sí, pues no, de este tamaño del cassette. No hay más. No existe más. ¿Quién hacía? ¿Quién escribía? ¿Quién era el de la idea? Correa.
Sí, Correa puede decir, la idea no era mía, y estoy seguro. Estoy seguro que la idea no era de él, pues. La idea era de sus hacedores, de los que le dieron la plata para la campaña, de los mafiosos, de los Castro, de Chávez. La idea era de ellos, de Lula. Por supuesto, la idea no era de Correa. Sí, pero en este territorio, el comandante en jefe y capo era Correa, pues. Con eso se tomaron el dinero de el Banco Central, de las universidades, de los consejos provinciales, de los municipios, etcétera, etcétera. ¿Son o no cómplices aquellos que levantaron la mano? Por supuesto. Hay gente que promueve y hay gente que hace alarde de la existencia de una norma histórica en la Constitución y en las leyes orgánicas de la función judicial, etcétera. Los diputados, los asambleístas, etcétera, etcétera, no son responsables de sus votos. ¿Será que esta norma tiene la fuerza privilegiando la irresponsabilidad? ¿O debió haber sido por lo menos una especie de descompuesta, si se quiere, la tesis? En el sentido de que los temas de Estado de un presidente, de un asambleísta, de un diputado, son temas de Estado que están dentro de su convicción, incluso desde su definición ideológica, y que por supuesto si yo voto en favor de estatizar una empresa pública, yo no soy responsable, yo creo, porque además hoy en día deberíamos pensar de que aquel ciudadano que así vota es porque hizo un compromiso con sus electores y con aquellos que le creen y le creyeron que ese es el camino. Sí, pero no son responsables. Mejor debieron haber puesto son irresponsables. Supongo, ¿no? Hemos visto el cinismo al que hice referencia aprovechando de este video. Y bueno, he visto en algunas cuentas de Twitter que dicen, no se le vaya a ocurrir al gobierno revisar los subsidios. A ver, si este momento el precio está bajo y revisa los subsidios, las cantidades van a ser mínimas. Porque baja el precio del petróleo, como nosotros importamos combustible refinado, eso quiere decir que la importación es a precio internacional. Correa, cuando en la hora loca de los sábados, luego de hacer las payasadas y su ingreso triunfal, qué infeliz sujeto este. Cada sábado era el martirio de muchos. Y mucha gente tenía que escucharlo, pues, opositores, contradictores, periodistas perseguidos, estaba obligado a escucharlo. Yo no voy a decirles qué es lo que yo hacía, porque eso a ustedes no les interesa, ¿no? Entonces decía, yo recuerdo en la crisis del 2008, en los Estados Unidos, en la crisis de las hipotecas, Correa dijo, que les vaya bonito. Y hay incluso algunos feligreses torpes. Yo escuché en mi tierra decir a uno que decía, bueno, ahora va a caer el imperio. ¿Cayó el imperio? Primero, ¿de qué imperio hablan? Esas torpezas no existen. Las contingencias que se le ocurrieron al gobierno americano en la época fueron muy bien, vamos a resolver este tema. Vamos a poner liquidez en el sistema para que den créditos a largo plazo, renueven sus hipotecas, y todo se resolvió, pues, por supuesto, todo se resolvió. Pero solía decir Correa, ya tenemos gobierno, claro. Tenemos que subsidiar el combustible, la electricidad, tenemos que subsidiar para los pobres. Y claro, pues, mientras, y hace alarde de que el precio llegaba a 110, 120, 140, 80, 90, y vibraba de emoción. Y nunca
Jamás ustedes recordarán haberlo visto a este sujeto decir, a ver, tenemos un pequeño problema. Es cierto es que nosotros vendemos petróleo a 90, pero estamos importando combustible a precios internacionales, que el subsidio crece, pues. Economista de Illinois, ¿en qué estudió? En inglés. ¿Quién te cree, pues? ¿Quién te cree? ¿Qué tema para complejo? Y hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dirán pues los Vargas, los Cisas y los correístas que triangularon emociones para hacer todo lo que hicieron? Con desparpajo cerraron la llave del petróleo, destruyeron ciudades, cortaron el agua potable para los ciudadanos. Todo lo que les dio la gana hicieron. ¿Qué dirán ahora? Ah, muy bien, pues por ahí alguien dice, no se les ocurra quitar los subsidios. Quiten los subsidios a los empresarios. ¿Qué subsidios? Tengan la bondad de ilustrarnos. ¿Qué subsidios? Y por supuesto, si alguien dice hay que reducir el tamaño del Estado, saldrán los sindicatos. Qué complejo el tema. Este es un momento para la política de verdad, no para la política del cuento. No. Es una política radicalmente diciendo la verdad. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.